Sí, nuevamente, hola, soy Samuel, cojefe de adjudicación de esta edición del PCL. El taller de hoy va a ser sobre deliberación y feedback. Son dos cosas súper importantes porque en la deliberación sí participan todas las personas del panel independientemente de su rol. Creo que esto se los explicó Gerson en el primer taller que hubo sobre introducción, bueno, adjudicando for dummies, pero de introducción. Y en el feedback, por más que el juez principal sea el único que da como que un feedback general a los equipos justificando el resultado, de igual forma en algún momento todos podemos participar a la hora de dar feedback, porque puede que equipos se acerquen a nosotros a pedirnos recomendaciones, puede que en algún momento nosotros, puede que tengamos un buen desempeño y subamos a ser juez principal cuando no lo esperamos, entonces igual es importante como que abarcar este contenido de cómo es la mejor forma para dar feedback y qué recomendaciones les damos nosotros. Entonces vamos a ver esas dos cosas y por último vamos a hablar de la escala de Atenas. Abdiel les habló de la escala de Varsovia, que era con la que tú calificas a los oradores. La escala de Atenas es con la que tú calificas a los jueces. Ahorita les voy a explicar un poquito más de cómo funciona eso, pero nosotros como personas juezas también nos calificamos entre nosotros, porque al fin y al cabo nosotros tenemos un puntaje que va cambiando a lo largo del torneo y determina qué tan bueno o malo está siendo nuestro rendimiento y si podemos seguir siendo chairs, si tenemos que bajar a ser panel o subir a ser chair o subir a ser panel si era trainee, cosas así que les daré más detalle ahorita, ¿sí? Pero vamos a empezar con la deliberación. Yo sé que ya se les ha hablado un poquito sobre la deliberación en general en talleres pasados, pero aquí no solo vamos a ver un poquito más a fondo, tipo, en qué nos tenemos que concentrar a la hora de estar en una deliberación, sino también sobre recomendaciones que yo les doy para ser efectivos dentro de una deliberación. Y porque a la hora, al fin y al cabo, es importante que todos estemos centrados independientemente de nuestro rol. Porque como ya les dijo también Gerson, por más que el panelista tenga voz y voto, pero el trainee solo tenga voz, al fin y al cabo todos somos importantes en el panel porque todos podemos aportar nuestro punto de vista y probablemente cambiar tipo el resultado que tenga el debate. Pero más adelante vamos a eso porque primero vamos a discutir un poco más a fondo los objetivos de una deliberación. El objetivo general es al fin y al cabo discutir las comparativas del debate entre el panel, tomar en cuenta las justificaciones de cada juez, que es que cada uno exponga su opinión, que pueda tener una oportunidad de decir por qué a mí me convenció que tal equipo ganó, que tal equipo perdió y cosas así. Y lo segundo es, con base en lo que el panel discute, definir un criterio que justifique cada resultado. O sea, entre las tres personas, por ejemplo, que estamos en el panel, con las tres opiniones que fueron expuestas, sacar un criterio, o bueno, varios, pero como que uno en general, que abarque todos, que abarque lo que se discutió entre las tres personas, porque al fin y al cabo no es que solo la voz del principal es la que cuenta, sino que la idea es que se represente lo que piensa todo el panel, ¿sí? Pero un punto muy importante, y es que los consensos no siempre son posibles. Gerson también les habló, voy a hacer muchas referencias a Gerson porque fue un taller que prácticamente habló de todo, solo que aquí yo entro más en detalle, pero hago recordarles como que por si acaso, que es posible no tener consensos dentro de los debates. No siempre estaremos de acuerdo, a veces nosotros seremos la minoría a la hora de votar. Primero, como saben, eso no necesariamente es malo, o sea, que yo piense que otro equipo ganó y el resto del panel piense lo contrario, no significa necesariamente que yo sea mal juez o que tenga un criterio injusto. Pero por más que haya una decisión dividida, igual la deliberación cumple el objetivo de tomar en cuenta todos los criterios que se discutieron en la deliberación. Porque yo como persona jueza principal, si participé en una deliberación en la que éramos tres personas y solo dos, incluyéndome a mí, fuimos la mayoría en la que un equipo ganaba, igual para mí es importante considerar por qué la otra persona no se vio convencida de que el equipo que yo pensaba ganó.
porque a la hora de yo dar feedback, le tengo que decir al equipo, y eso lo vamos a ver más adelante, que al fin y al cabo este juez pensó que tú perdías por esto y no se vio convencido, entonces lo debes mejorar y cosas así. Entonces, por más que haya un split, eso no necesariamente es malo, porque puede ser un punto de vista que igual debemos tomar en cuenta y llevar a la hora a la que nosotros damos una retroalimentación a los equipos. Entonces, que un juez esté en split, o sea, siendo la minoría dentro de la división, la persona que no estaba de acuerdo, no significa que su criterio no deba ser tomado en cuenta. Con más razón debe ser tomado en cuenta para entender por qué no fue convencido y qué pudo haber hecho el equipo para convencerlo mejor, o qué pude hacer yo como juez para en las próximas deliberaciones asegurar de que yo convenza al panel en la totalidad del resultado por el cual yo estoy votando. ¿Por qué les comento esto? Para lo mismo, lo que les decía, para que entiendan que esto no necesariamente significa que es algo malo, sino que es algo normal y que se debe tratar como una situación común en debate, pero para que sepan tal vez que eso puede significar que puedan recibir ciertas recomendaciones, o cierta como que em, ciertas como que señales de que pueden hacer cosas mejor para convencer al panel, al resto del panel, como les decía, para que voten por el resultado por el cual ustedes estaban inclinados. Pero simplemente quería hacer ese objetivo porque al fin y al cabo, si bien una deliberación, lo ideal es que lleguemos a un consenso, no es como que si no llegamos a un consenso la deliberación fue un fracaso o algo así. Eso no necesariamente pasa eso. Vamos al rol de cada persona jueza dentro de la deliberación. El primero, y aquí no me voy a extender mucho porque también se les fue explicado ya, es el juez principal. Aquí nada más voy a hacer un par de aclaraciones sobre cosas que puede hacer el juez principal para que también sepan que son normales y que están, por así decir, dentro de las capacidades que tiene el juez principal dentro del formato de debate y no son necesariamente como abusos de poder que está usando el juez principal o cosas así. Primero, define el orden que seguirá la deliberación. Dependiendo de lo que vea el juez principal, cuando les pregunte a ustedes qué resultado ven dentro del debate, el juez principal define por dónde deberíamos empezar. Si somos 3 personas y todos estamos de acuerdo que baja de oposición queda cuarto, alta de oposición queda tercero, pero 2 personas creen que alta de gobierno queda primero y una cree que baja de gobierno queda primero, probablemente el juez principal decida empezar por la comparativa entre el primer y el segundo lugar, porque es la comparativa que tiene, la única comparativa que tiene una división dentro del panel. Porque como les dije, aunque no fuera necesario, igual el objetivo es llegar al mayor consenso posible. Entonces el juez principal muy probablemente decida empezar por esas comparativas que no tengan consenso para que el panel pueda estar de acuerdo en todo el resultado. Cuando hay consenso total, tipo las 3 o las personas que sean que estén en el panel están de acuerdo, igual el juez puede definir qué orden ve más apropiado para iniciar la deliberación. Puede que todos estemos de acuerdo en el resultado, pero puede que el juez principal no esté muy seguro de por qué baja de oposición queda cuarto contra alta de oposición que está tercero, y decida empezar por esa comparativa para como que resolver dudas y estar más seguro del resultado. El tema es que dependiendo de, por así decir, cómo ve el resultado de cada panelista en el debate y cómo ve probablemente las dudas o cualquier incertidumbre por el estilo que haya dentro del panel, el juez principal va a decidir por dónde empezar la deliberación. Y segundo, bajo esa misma línea, pues guiarla. No solo guiarla en el sentido de decir qué comparativa decimos primero y cuál comparativa hablamos después, sino guiarla en el sentido de ir ayudando a los panelistas y a ver, como panelistas y trainees a todo el panel, como que hacerse las preguntas que tal vez ayuden a resolver mejor la deliberación. Porque al fin y al cabo lo ideal no es que yo como juez principal solamente diga, bueno,
panelista uno habla tú, o panelista tú, habla tú. La idea es que a veces yo haga preguntas como panelista uno, ¿por qué crees que alta de gobierno trae un argumento que no fue refutado por baja de oposición, por así decirlo? O sea, tratar de hacer preguntas clave que ayuden a definir tal vez criterios más concretos o que ayuden a de alguna forma a beneficiar más a la deliberación, más allá de hacer preguntas como que generales. Entonces el tema es guiarla en ese estilo también. Y tercero, mantener el orden de las participaciones. Al fin y al cabo, como les dije en el primer slide, el objetivo de la deliberación es que cada persona del panel pueda compartir su punto de vista y tratar de unificar un solo criterio para los resultados. De eso también se encarga el juez principal, que cada persona pueda participar en la mayoría de las comparativas, que cada persona pueda tener un tiempo suficiente para dar su opinión dentro del debate y asegurar que no sea una sola persona la que hable, y el juez principal tampoco puede tomarse la gran mayoría de la deliberación. Muy importante aquí, porque les dije que debe asegurar que todos en el panel participen en la mayoría de las comparativas, perdón, y no en todas. Porque ahorita vamos a ver el tema de los tiempos en la deliberación, pero creo que Gerson también les explicó que una deliberación tiene un máximo de 20 minutos, o sea, no es un tiempo ilimitado, y también es un tiempo que puede ser muy pero muy restrictivo, dependiendo de lo que haya sucedido en el debate. Si fue un debate muy cerrado, por ejemplo, puede que 20 minutos no sea suficiente para discutir todas las comparativas, puede que a veces tengamos que dejar unas de lado. Entonces, a veces los jueces principales, tipo priorizando que se puedan discutir todas las comparativas, puede que sacrifiquen el hecho de que algunas personas participen en una comparativa. ¿A qué me refiero? Si yo veo que nos quedan solo 3 minutos de deliberación y nos falta discutir dos comparativas, la de altas y la de gobiernos, por decir algo, y mi panel es de 3 personas, o sea, 2 panelistas y yo, probablemente en 3 minutos los 3 no podamos participar en esas dos comparativas, porque si no tendremos que hablar por 30 segundos o menos cada uno y prácticamente no poder decir mucho porque no hay suficiente tiempo. Entonces yo lo que probablemente haga es dejar que el primer panelista hable en la comparativa de altas, solo agregar algo si lo veo absolutamente necesario, y que el panelista 2 participe pero en la comparativa de gobiernos. Sí, no es necesariamente lo ideal, pero como les digo, esto es a veces priorizando el hecho de que se puedan discutir hasta cierto grado todas las comparativas del debate. ¿Por qué les aclaro esto? Porque en el caso en el que ustedes estén dentro de una deliberación y les suceda esto, en el sentido de que ustedes, el juez principal, no les dé espacio para participar en una comparativa, probablemente no lo esté haciendo porque los esté ignorando o porque no esté valorando la voz y el criterio que ustedes puedan tener dentro del debate. Como les digo, es porque probablemente no hay suficiente tiempo para que todos puedan participar en todo, y tal vez les den oportunidad para participar en una comparativa en el futuro. Hay veces que sí se puede discutir todas las comparativas, sobre todo cuando el panel es más reducido, como 2 o 3 personas máximo, pero a veces esa no es la situación. Y simplemente quería aclarar eso, sobre todo para las personas que tal vez están entrando en su primera experiencia adjudicando un debate de Parlamento británico, para que sepan que no es nada contra ustedes, sino que a veces son estrategias que hacen las personas jueces principales para que se logre discutir todo. Y el rol del panelista y el trainee los junto porque es muy similar, quitando el hecho de que el panelista tiene voto y el trainee no. Al fin y al cabo tienen dos roles prácticamente iguales. Primero es el seguir el orden indicado por el juez principal. Nosotros, bajo ningún motivo, cuando somos panelistas o trainees, que son practicantes, no podemos interrumpir o meternos en la discusión cuando no somos llamados. Como les digo, al fin y al cabo, el juez principal trata de seguir un orden para que la deliberación sea lo más productiva posible y se pueda sacar el resultado con la mejor justificación que se pueda sacar de la deliberación.
Entonces, si nosotros interrumpimos o hablamos cuando no somos necesariamente llamados, eso puede generar retrasos, interferencias dentro de la deliberación y como les comentamos hace un rato, los 20 minutos que tenemos de límite puede que se pierdan entre el chair tratando de mantener orden con las personas que lo interrumpen y cosas así. Entonces es súper importante que sigan el orden indicado por el juez principal para aportar a que la deliberación logre ser productiva. Al fin y al cabo, las personas que colocamos como jueces principales es porque confiamos en su capacidad y en el criterio que tienen para poder guiar las deliberaciones y poder dirigir el feedback dentro de los debates. Pero lo segundo es pues lo que ya saben, tener voz, aportar opiniones del debate que puedan ayudar a definir las comparativas. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en cómo yo les recomiendo ser productivos dentro de la deliberación, pero al fin y al cabo todo lo que ustedes pueden dar para aportar a la deliberación es válido. Y miren que lo que yo pongo aquí son opiniones y no necesariamente son justificaciones que digan sí, tal equipo ganó por el otro, sobre el otro o sobre los demás. Porque a veces podemos tener dudas, a veces podemos ver el debate muy cerrado y no poder definir un ganador en concreto. En esos escenarios también nosotros podemos aportar dudas que tengamos, decirle al principal, mira, es que yo no entiendo por qué el argumento de alta de gobierno es mejor que el argumento de alta de oposición, o cómo la extensión de baja de gobierno es diferente al caso de alta de gobierno. Sí, no necesariamente estamos dando una justificación y no necesariamente estamos trayendo un resultado concreto a la deliberación, pero igual son cosas que pueden aportar, porque son dudas que que el principal probablemente proceda a aclarar para que todo el panel esté claro y de acuerdo con el resultado. Pero segundo, probablemente lo que aportemos, aunque no sean justificaciones concretas, como les digo, aunque sean dudas o ciertas cosas de este estilo, igual son cosas que puede tomar en cuenta el juez principal a la hora de dar un feedback. Eso le puede hacer ver al juez principal que probablemente el debate en altas estuvo más cerrado de lo que parecía, que tiene que profundizar un poquito más en por qué el argumento de alta de gobierno sí está mejor que el de alta de oposición, o cómo la extensión de baja de gobierno sí logra diferenciarse. Entonces el punto es que no crean que su opinión está limitada a simplemente decir justificaciones claras de por qué un equipo gana, sino también se puede extender a dudas que ustedes tengan con las que necesiten ayuda para resolver, que es completamente normal. Vamos entonces a los tiempos durante la deliberación. Como les comenté, el tiempo máximo en una deliberación son 20 minutos. Esto no se puede exceder bajo ningún escenario, pero con algunas excepciones. O sea, si estamos en un debate presencial y el edificio en nuestro salón se incendia o algo así, o sea, obviamente nos toca irnos del salón, cambiar a otro, y no es que vayan a decir, hey, los 10 minutos en los que evacuaste el salón son 10 minutos que perdiste de la deliberación y ve a ver qué haces con los otros 10, o sea, no. Obviamente hay excepciones. En un caso más realista que probablemente les pase en el torneo, como es un torneo que tiene una primera fase en línea a través de la plataforma de Discord, muchas veces hay problemas técnicos. Se nos puede ir el wifi, se nos puede ir la luz, podemos tener problemas con la plataforma. Entonces en esos casos, mientras la persona se reconecta para poder iniciar o continuar la deliberación, se puede esperar una cantidad de minutos limitados para que la persona vuelva, que no suele pasar de los 3 minutos. Pero en esos casos se entiende cuando son cosas de fuerza mayor. Pero si son cosas como, por ejemplo, no es que llegue al minuto 20 y nos falta discutir solo una comparativa para llegar a un consenso, no. Eso toca votar. Ahorita les explico en qué tiempo se suele votar, en qué tiempo se suele definir. Pero si son cosas como de detalles que faltaron por discutir en la deliberación o así, la deliberación cierra los 20 minutos con lo que se pudo discutir y ya lo demás pues lastimosamente no se pudo tocar. Vamos entonces con cómo se suelen dividir los tiempos durante una deliberación.
Del minuto 1 al minuto 2 o el minuto 3 suele ser un tiempo en el que cada persona dentro del panel lee sus notas de forma independiente. Esto con dos objetivos que no se limita a estos dos objetivos, lo pueden hacer bajo otras necesidades que tengan, pero suelen ser estos dos generales. Primero, revisar dudas en equipos específicos que tengan. Digamos que durante el debate hay un argumento de alta de gobierno que no me quedó muy claro si lo probaron o qué es lo que querían demostrar. Durante estos minutos yo puedo revisar mis notas de alta de gobierno y leer si efectivamente lo probaron o no y definir qué es lo que me queda claro de alta de gobierno. O segundo, revisar comparativas que ustedes vean más cerradas. Termina el debate y yo creo que alta de gobierno queda primero, baja de oposición queda cuarto, pero no estoy seguro de quién queda segundo y tercero entre alta de oposición y baja de gobierno. Yo puedo usar estos minutos para revisar las notas de esa comparativa en específico y idealmente ya sacar un resultado entre ambos equipos y poder llegar a la deliberación con un resultado en concreto, o si no logro eso, como les comenté antes, por lo menos definir cuáles son las dudas que a mí me quedan para poder definir un resultado, que si son la falta de respuestas de baja de gobierno o qué tan relevante es el caso de alta oposición. Por lo menos yo poder decirle al panel qué necesito que me respondan para poder sacar un resultado. Entonces la idea es que puedan revisar ese tipo de dudas dentro de estos minutos. ¿Qué otros objetivos se suelen cumplir a veces? A veces es como para organizar los apuntes, tipo para tomar un par de notas como de cosas que quieran tomar en cuenta en la deliberación, que quieren decir sí o sí, como resaltar ciertos argumentos, resaltar ciertas dudas, o si son el juez principal, pueden ir alistando un par de, tipo lo mismo, de puntos que quieran resaltar a la hora de dar el feedback, pero bueno, es dependiente de lo que pase en la deliberación, pero lo pueden ir adelantando. Suelen haber muchísimas más razones por las cuales la gente se toma este tiempo, pero lo más importante es para que cada persona del panel organice sus ideas y se prepare para poder iniciar la deliberación, ¿sí? Del minuto 2 o 3, ¿por qué pongo minuto 2 o 3? Porque la cantidad de tiempo que se necesita en ese como que primer espacio para leer las notas de forma independiente puede variar. Puede que ya todos estén claros con el resultado del debate y solo necesiten 1 o 2 minutos y no haya necesidad de extenderse al tercer minuto. Pero a veces puede que el debate esté cerrado o haya personas que tengan dudas y les convenga tener un minuto más y llegar al minuto 3 para poder leer sus notas. Entonces, por eso no es como que hay un margen de tiempo exacto, tipo del 0 al 2 o del 0 al 3, sino que es dependiente. Esto usualmente es dirigido también por el juez principal. El juez principal les va a preguntar cuánto tiempo necesitan 2 o 3 minutos. Al minuto 2 puede que el juez principal les pregunte, ¿ya están listos o necesitan un tiempo más? Eso también lo dirige el juez principal y ustedes pueden responder con total honestidad. Sí, ya estoy listo, empecemos, o no, necesito un minuto más, por favor. Pero entonces, ¿qué se hace al terminar ese tiempo de lectura independiente en el 2 o el 3 hasta el 17? Aquí es donde empieza la discusión. Lo primero es que se presentan los resultados iniciales. El juez principal le va a preguntar a cada persona del panel qué resultado ven en el debate. Como les digo, no están necesariamente obligados a presentar un resultado completo. Si lo tienen, perfecto, obviamente mejor, pero pueden presentar las dudas que tengan. Si no están seguros de nada en el debate, tipo no pueden poner ni primer, ni segundo, ni tercer, ni cuarto lugar, pueden decir eso. Decir, no tengo resultado, tengo muchas dudas. O como les comentaba antes, si tienen primer y cuarto lugar, pero dudas en el segundo y tercero, decir eso. Decir, mira, yo estoy seguro que alta de gobierno queda primero, que baja de oposición queda cuarto, pero tengo dudas entre baja de gobierno y alta de oposición para el segundo y el tercero. El cómo presenten los resultados no tiene ningún efecto en cómo se les valora como jueces, porque al fin y al cabo, como les digo, todos podemos tener dudas y todos podemos ver el debate de forma diferente. Ahorita les hablo un poquito más de qué es lo que se valora como jueces dentro de estos espacios.
Pero el problema no, perdón. La cosa es que le presenten al juez la mayor cantidad de información posible para que el juez principal pueda saber cómo guiar la deliberación de la mejor forma, como les comentaba en los slides anteriores. Si tienen dudas, digan específicamente con cuáles equipos tienen dudas. Si están seguros de un resultado, digan de cuál resultado están seguros para que el juez principal tenga una mejor guía. Y segundo, en ese espacio pues se discuten las comparativas, que es todo lo que les comenté anteriormente. ¿Qué le pasa entonces del minuto 17 al minuto 20? Lo primero que se hace es la votación final. Cuando marca el minuto 17 o 17 con algo, lo que sea, pero 17, el juez principal tiene que indicar que hay que votar. Ahorita les explico por qué, pero la idea es que el juez principal pueda hacer dos cosas. Primero, si se sabe que hay consenso, el juez principal probablemente dicte el resultado general y simplemente pregunte para confirmar que todos están de acuerdo, que es lo más común. O si hubo divisiones en algunos resultados, el juez principal probablemente vote por comparativas, o sea, vote en orden. En lugar de decir todo el resultado en general y preguntar ¿están de acuerdo? Y decir que sí, probablemente el juez principal diga, bueno, en alta de gobierno, panelista 1, ¿por quién votas? Te dice alta de gobierno, panelista 2, ¿por quién votas? Panelista 3, panelista 4, después yo voto como principal, así. Entonces, lo mismo, eso depende de cómo el juez principal quiera llevar esa votación, pero usualmente cuando hay divisiones sí va a necesitar tomar los votos de forma individual para asegurar si aún hay división o si todo queda unánime. ¿Por qué entonces esto se hace al minuto 17 y no al 20? Porque estos 3 minutos son los minutos para colocar los puntos de orador. Esto es el taller que les dio Abdiel el miércoles, si no me equivoco, sobre la tabla de Varsovia. Aquí es donde el panel discute qué puntos dar, qué discursos fueron mejores y así todo lo que les explicó Abdiel en su taller. Pero la idea es reservar esos 3 minutos para poder discutir esto y que no lo hagan después de los 20 minutos y que tarden 3, 5 minutos y la deliberación termine durando más del tiempo indicado. Un par de recordatorios, igual por si acaso, sobre los puntos de orador. Primero, en caso de que haya una decisión dividida, la persona que está que fue la minoría en la votación igual puede opinar sobre los puntos de orador del equipo en el que no estaba necesariamente de acuerdo que ganaba, pero al fin y al cabo también se puede tomar en cuenta eso, porque igual puede pensar que un discurso fue mejor que el otro, que los dos estaban iguales. Entonces el hecho de que sea una decisión minoritaria tampoco implica que no tiene voz dentro de la comparativa en la que hubo decisión dividida, ¿sí? Y sí, ese era el recordatorio, nada más, ya que les estaba hablando un poquito de las decisiones divididas y lo que pasa en ese caso. Solo quería recordar eso por si acaso. Pero esto es lo que sucede en los tiempos durante la deliberación. Como les digo, muy importante que no se pasen de los 20 minutos. Tomen en cuenta que al fin y al cabo todo torneo funciona como si fuera un solo engranaje, en el sentido de que depende de que todos sigan los tiempos indicados, de que todos terminen tal vez no a tiempo justo, porque eso, si somos honestos, no es que siempre pase, pero que tampoco nos sobrepasemos mucho tiempo. Entonces, pasarnos de los 20 minutos en la deliberación puede resultar en retrasos en el torneo en general y cosas así que ya impactan ese área logística. Y también impacta el tiempo que tenemos para dar feedback, porque el feedback también, como se les explicó, creo que también en el taller de Gerson, tiene 15 minutos máximo. Y los minutos que nos tomamos extra en la deliberación son probablemente minutos que le quitemos al feedback, porque ya estamos encima de la siguiente ronda, nos tenemos que apurar y cosas así. ¿Por qué se los comento? Porque todos tenemos que valorar como que la importancia de limitarnos dentro de este tiempo y saber que no es un tiempo infinito que tenemos, sino que tenemos que ser pues muy eficientes con este poco tiempo.
Pero ¿cómo podemos ser eficientes en poco tiempo? Que es lo que les voy a comentar ahorita en recomendaciones. Pero voy a tomar agua, pero mientras tomo agua no sé si hay alguna duda antes de continuar. De hecho, Vale. tengo una. Sí, El dime. juez principal tiene la obligación de preguntarle a todos y cada uno su opinión, independientemente de que el trainee no tiene voto. Sí, correcto. Em, Creo que Gerson también se los explicó, aunque el trainee no tenga voto, el principal también le tiene que preguntar al trainee para tomar en consideración su opinión, más no su voto del resultado. Em, Porque asumamos que en el panel somos un principal, dos panelistas y un trainee. Supongamos que todos votamos igual, incluyendo el trainee, que bueno, no vota pero piensa igual que nosotros, ¿verdad? Es importante considerar eso porque significa que pues todos estábamos de acuerdo con el resultado del debate. Pero supongamos que el trainee piensa diferente. Si bien no vota y no afecta en el resultado final del debate, igual es importante considerar eso, porque los equipos, si bien pudieron convencer a todas las personas que podían votar dentro del panel, no convencieron al panel en su totalidad. Entonces yo debo tomar en cuenta las razones por las cuales el trainee no se vio convencido y decirle al equipo, mira, nos convenciste a todo el panel, pero al trainee no por estas razones, y puede ser igual feedback que le sirve al equipo. Entonces, no solo es por obligación, sino porque eso puede aportar a, por así decir, la visión que tiene todo el panel en general, incluyendo al trainee del debate. Entonces, no sé si eso responde tu pregunta. Sí, sí la entiendo. Y sobre el cómo se presentan los resultados se presentan con un porqué. Digamos que soy panelista y entonces el principal me pregunta por mis resultados. Yo digo el orden, o sea, primero fue, digamos, baja de gobierno, luego baja de oposición, alta de oposición y alta de gobierno de último. ¿Tengo que explicar el porqué de cada uno, un porqué general, o solo tengo que presentar los resultados y ya se me preguntó mi opinión? Listo. Sí. Esa es buena pregunta. Voy a devolverme unos slides por si acá, nada más por un momento. En esta primera parte, del minuto 2 al 3 cuando presentan los resultados, o sea, primero el juez principal solo va a pedir los resultados. O sea, yo solo le digo los resultados que yo tengo en debate. Por ahora no le digo por qué sí, por qué no, qué me pareció, qué no me pareció. O sea, solo le digo el resultado que tengo en debate. Porque como les dije, el juez principal toma los resultados que todo el panel tuvo y de ahí él decide cómo guiar la deliberación en el orden, las comparativas, etcétera. Ya después, cuando empiecen a discutir comparativas específicas, el juez principal te empieza a pedir tu opinión y que te dice, mira, en la comparativa de gobiernos, tú qué pensabas que alta de gobierno le ganaba, perdón, que baja de gobierno le ganaba a alta de gobierno? Porque crees que sí o porque crees que alta de gobierno no gana y así. Entonces, sí, o sea, para resumir, primero solo damos los resultados sin decir por qué todavía, y después cuando el principal empiece en la discusión, damos nuestra opinión basándonos en la comparativa que el juez principal indica. ¿Sí? Eh, no sé si eso ha quedado. Entendido. Y una última duda rápida. Las comparativas Sí. pueden, solo se hacen de que, ¿cómo tú comparas el rendimiento de gobierno exclusivamente o pueden preguntarme cómo tú comparas el rendimiento de las altas? Em, Puede ser cualquier comparativa, o sea, te pueden preguntar. Tomemos a alta de gobierno. Supongamos que tú crees que alta de gobierno queda en primer lugar en todo el debate, ¿verdad? Em, Te pueden preguntar por qué alta de gobierno le ganó a cualquier equipo. Te pueden preguntar por qué le ganó a alta de oposición, por qué le ganó a baja de oposición, por qué le ganó a baja de gobierno. Al fin y al cabo, la idea es discutir todas las comparativas. Entonces te pueden preguntar sobre cualquier comparativa. Pero una segunda respuesta importante que no va tanto
como que la pregunta específica que me haces, pero sí va como que relacionado a lo que te pueden preguntar y esto les puede servir. Muchas veces las preguntas no son tan generales, o sea, muchas veces, como les dije al inicio, el juez principal no solamente hará preguntas generales de por qué crees que ganó este o por qué crees que perdió este, sino que a veces se va a acercar a ti y te va a preguntar, mira, sí, alta de oposición, alta de gobierno, perdón, le ganó a baja de gobierno. ¿Tú crees que fue porque baja de gobierno fue derivativo o qué piensas de este problema en específico? O sea, muchas veces les harán también preguntas en específico sobre comparativas en específico. Como les digo, todo depende de lo que vea conveniente el juez principal, pero esto puede pasar en cualquier ocasión y pues la idea es que ustedes pues respondan con lo que ustedes vean que mejor representa la opinión que ustedes tienen del debate. Entonces, sí, también logré responder eso. Entendido, muchas gracias. Perfecto, a la orden. Listo. Entonces, íbamos para las recomendaciones. Ok, ¿cómo yo les recomiendo ser productivos en una deliberación? Porque como les dije, como son 20 minutos, muy probablemente no tengamos 3 minutos, 4 minutos para presentar nuestras justificaciones siempre. Muy probablemente nuestro tiempo para discutir es limitado o a veces muy limitado. Entonces, no es lo ideal, sí, pero son las reglas del formato. Y la razón por la cual están estas reglas es pues por lo que les comenté anteriormente. Lo primero que les recomiendo es priorizar el contenido que voy a presentar. Ya se los comenté, pero se los digo nuevamente, el tiempo es oro en una deliberación y yo no podré hablar por mucho tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Con priorizar el contenido que presentaré. Supongamos que yo creo que alta de oposición le gana a baja de oposición. Y yo tengo 4 razones por la cual yo creo que eso es así, ¿verdad? Muy probablemente si yo quiero explicar esas 4 razones, me vaya a tomar tiempo, vaya a ser demorado. Lo ideal es que yo priorice cuál es la razón más importante, la razón que más me convenció de que alta de oposición le ganó a su baja. Probablemente ahí demore menos tiempo, sí. No presento tantas razones, pero por lo menos me dedico únicamente a presentar y desarrollar una y no necesariamente gasto tiempo de la deliberación hablando mucho en una comparativa. Al fin y al cabo hay que tomar en cuenta, como les decía, que lo ideal es discutir todas las comparativas y si nos demoramos mucho en una, probablemente no se le pueda dedicar tanto tiempo o toque simplemente no discutir otra. Entonces traten de preguntarse qué es lo que más les convenció. Si yo creo que alta de oposición le ganó porque tuvo mejores argumentos, mejores refutas, mejores caracterizaciones, pero yo creo que lo principal es que baja de oposición fue muy derivativo, yo creo que mejor solo comento que la razón principal por la cual me convenció es por lo derivativo, que fue baja de oposición, porque es lo que probablemente tenga más peso a la hora de convencer que este es un criterio, una justificación razonable, perdón, para creer que ese es el resultado del debate. Lo segundo es darle peso a las justificaciones. ¿A qué me refiero? Un error común que suele cometer la gente a veces es que a la hora de dar justificaciones lo que hacen es resumir los casos de los equipos. Dicen, sí, yo creo que alta de gobierno le gana a alta de oposición porque lo que me dijo alta de gobierno es, y proceden a dar un resumen de los 14 minutos de alta de gobierno. Y luego proceden a dar un resumen de los 14 minutos de alta oposición. ¿Eso es malo? O sea, no es que sea necesariamente malo, pero probablemente no es productivo, porque como les digo, aquí la idea es tratar de ser efectivo sin necesariamente tomarme 5 minutos para justificar una comparativa. Entonces la idea es hacer 2 cosas. Primero, reconocer el material importante de cada. Que lo que yo haga durante la deliberación sea decir, lo más importante de tal equipo que yo reconozco es esto o aquello, en lugar de resumir todo, absolutamente todo el caso. Y lo segundo es justificar entonces qué te llevó a decidir el resultado. Como les dije anteriormente,
si fue que la cámara baja fue derivativa, si fue que el argumento estuvo mejor explicado, si fue que no hubo refutas suficientes. O sea, no concentrarte tanto en lo que pasó en el debate, sino cómo lo que pasó en el debate te llevó a ti a tomar cierta decisión y a justificar que un equipo ganó. ¿Por qué esto hace que ustedes sean mucho más productivos? Porque primero, esto es mucho más probable que convenza a los demás panelistas si no están de acuerdo con tu resultado. Pero segundo, porque le dan más material al juez principal. El juez principal, cuando ustedes le exponen los criterios con los cuales ustedes deciden un resultado, el juez principal lo puede tomar en cuenta a la hora de dar el feedback y lo puede tomar en cuenta a la hora de llevar la deliberación. Entonces, enfóquense más en las justificaciones y no tanto en simplemente mencionar el contenido que tuvo cada equipo dentro del debate. Y lo tercero y último es ser claro con las dudas que tienes. Esto se los comenté al inicio. Si ustedes tienen dudas, es normal. La verdad, no hay problema con no estar seguro con un resultado en el debate. Pero el tema es que las expongan de forma clara. O sea, si tú no sabes por qué alta de gobierno le gana alta de oposición, di por qué no crees eso. Di qué es lo que te causa tanta duda, para que el juez principal te ayude a resolverla y a convencerte del resultado, y para que tú puedas estar más claro con lo que sucedió en el debate. Entonces, eso ayuda a que si ustedes no estaban de acuerdo con un resultado, ustedes tenían ciertas dudas con algo, el juez principal o alguien dentro del panel las pueda resolver más rápido y se pueda avanzar a otras comparativas de forma como que más inmediata. Así que si tienen dudas, simplemente sean honestos pero claros. ¿Qué es lo que específicamente te genera la duda para no poder definir quién gana o quién pierde en una comparativa? Vamos con lo último, que es el feedback. ¿Cuál es la estructura de un feedback? Y primero vamos con el feedback general. Este es el feedback que da la persona jueza principal, la que justifica el resultado de todo el debate. Esto es muy simple. Primero es presentar el resultado que se definió dentro del panel. Aquí el juez principal tiene que aclarar si la decisión fue unánime o si hubo algún split, alguna decisión dividida, y especificar en cuál comparativa fue dicho split. Entonces, con eso se empieza. Y lo segundo es justificar las comparativas en orden. Esto se puede hacer de dos formas. Primero, en orden cronológico. Decir por qué alta de gobierno le ganó alta de Opo, por qué baja de gobierno perdió contra las altas y después baja de oposición que sí. O lo segundo, en orden de resultado. Empezar por el cuarto lugar y especificar por qué perdió contra todos e ir escalando hasta el primer lugar. Eso depende de lo que se le sea más cómodo al juez principal. Y lo último, esto no es obligatorio, pero es recomendado en caso de que haya tiempo. Son recomendaciones generales. Si hubo un error que fue muy presente en el debate, ¿cómo evitarlo? Si hubo un error que los equipos pensaban que estaba bien, ¿cómo evitarlo? Aunque no hubiera errores, simplemente qué recomendaciones les tienen. Si sobra tiempo, después del feedback, esto es algo que se recomienda para que sea más constructivo para los equipos. ¿Qué yo les recomiendo entonces a la hora de dar un feedback? Esto en el caso de que les toque ser chairs, no solo en este torneo, sino en el futuro. Primero, tomar en cuenta lo discutido en el panel. Como les decía, al fin y al cabo ustedes reflejan no la opinión única del juez principal, sino la opinión que se discutió en todo el panel. Entonces traten de resaltar tal vez cosas que la mayoría del panel pensaba, por más que ustedes como juez principal no lo hicieran. Traten de demostrar que sí hubo como que cierto peso dentro de las justificaciones porque la mayoría del panel pensaba de la misma forma. O sea, traten de, a la hora de estructurar su feedback, pensarlo en forma conjunta de cómo todos pensamos que quedó el resultado del debate y no en forma individual. Lo segundo, dar prioridad a explicar las justificaciones, porque esto es importante, porque el feedback
busca convencer a los equipos del resultado. O sea, ustedes van a salir después de la deliberación a decirle a un equipo que quedó cuarto y que no le pudo ganar a ningún equipo en la sala. A veces los equipos aceptan eso, ojalá siempre fuera así, pero muchas veces los equipos no lo harán, porque los equipos también pueden ver el debate de una forma diferente. Puede que ustedes que piensen que Alta de Gobierno quedó segundo, Alta de Gobierno se viera de primero. O en situaciones puede que el panel que pone a Baja de Oposición cuarto, Baja de Oposición pensara que quedaba primero en el debate. Es muy común porque, como les digo, al fin y al cabo son diferentes perspectivas dentro del debate. Entonces el objetivo es que el feedback sea convincente, les haga parecer razonable el resultado del debate. Y va muy relacionado con lo que les decía anteriormente. No es simplemente hacer un resumen de lo que pasó en el debate. No es simplemente decir me gustó esto o no me gustó aquello. Es que ustedes se basen en las justificaciones que definieron un resultado. Darle prioridad a explicar por qué, por ejemplo, el argumento A en Alta de Gobierno está peor explicado que el argumento A en Alta de Oposición. Y aquí dicen por qué Alta de Oposición sí explica por qué es probable que esto pase, mientras que Alta de Gobierno no lo explica. O sea, esas justificaciones que convencen al equipo que el resultado sí se da de esa forma. Lo tercero, mantener un orden de ideas. Traten de seguir una línea como que ordenada, una línea dentro del feedback. No salten dentro de varias ideas a la vez. Si quieren primero hablar, por ejemplo, si estamos hablando en la comparativa de gobiernos, por decir algo, si quieren primero hablar de por qué la extensión de gobierno es derivativa de Alta de Gobierno, asegúrense de explicar eso primero y después pasar a tal vez por qué las refutas de Baja de Gobierno son mejores. Pero no salten entre ambas sin terminarlas, porque eso puede hacer que el feedback sea muy confuso y por ende menos difícil de seguir y por ende menos persuasivo. Y por último, agregar recomendaciones constructivas. Esto es muy importante porque al fin y al cabo el feedback no es solamente decir tú hiciste esto mal y quedaste cuarto y tú hiciste esto bien y quedaste primero. O sea, en parte sí, porque la idea es justificar eso, pero también la idea es que los equipos sepan qué pude haber hecho para no quedar cuarto o qué pude haber hecho para que mi primer lugar haya sido más seguro. Entonces la idea cuando ustedes dan un feedback es que si por ejemplo dicen Baja de Gobierno fue derivativo de Alta de Gobierno y por ende no le pudo ganar, también pueden agregar una explicación tipo si Baja de Gobierno nos hubiera explicado cómo este punto no fue mencionado en Alta de Gobierno, hubiéramos reconocido que hay contenido exclusivo en Baja de Gobierno y por ende se le daba más crédito. O sea, ser más constructivo y que los equipos sí se lleven esas recomendaciones para decir, hey, ya sé qué mejorar y ya sé qué hacer en futuros debates para que esto no pase otra vez. Tipo, no solo justificar el resultado de una manera en la que resaltan lo malo y resaltan lo bueno, sino resaltar lo malo y saber cómo corregirlo, o resaltar lo bueno y saber cómo mantenerlo. Pero a la hora de dar feedback personal, ¿qué les recomiendo? Un segundo de cámara. ¿Por qué les hablo de feedback personal primero? Usualmente los equipos para pedir feedback personal se acercan al juez principal, sí, pero puede que en alguna ocasión se acerquen a nosotros aunque seamos panelistas o trainees, o puede que en un futuro yo tenga que darle feedback constructivo más a la sociedad en la que yo participo o a los estudiantes que yo dirijo en el club de debate. El feedback personal es muy diferente al feedback general, porque en el feedback personal no necesariamente estás justificando por qué algo pasó en el debate y por qué tú decidiste que un resultado quedara de determinada forma, sino que tú le estás dando recomendaciones a un orador en específico para probablemente sacar un mejor resultado en el futuro. Yo les recomiendo aquí hacerse 4 preguntas. La primera es qué pudo hacer el orador para ayudar a su equipo a ganar. Si es un equipo que no quedó en el primer lugar,
¿qué pudo hacer para que eso hubiera sido diferente? Por ejemplo, si es una cámara baja, digamos que la extensión fue muy buena, pero el látigo no necesariamente hace refutadas tan desarrolladas. Y lo que evitó que quedaran en primer lugar es esa falta de refutación. Y si el látigo se acerca a pedirte feedback personal, es decirle, mira, es que cometiste este error en las refutaciones y yo creo que lo puedes mejorar para que las refutaciones estén más desarrolladas y por ende le den más crédito a tu equipo. Entonces la idea es que exactamente lo que te llevó a pensar, lo que te llevó a pensar que su equipo perdía, pensar cómo ese orador en su rol específico lo hubiera podido evitar y pues en el futuro lo puede mejorar para poder ganar futuras rondas, ¿sí? Lo segundo, pero ¿qué pasa cuando el equipo queda en primer lugar? Yo me puedo preguntar qué pudo hacer el orador para que ganaran de forma más segura, porque sí, puede que el equipo quede de primer lugar, pero puede que la comparativa haya sido cerrada, haya habido dudas entre el segundo lugar o hayamos tenido que discutir por 15 minutos, perdón, de la deliberación para poder definir. Ustedes pueden hacer, o sea, al fin y al cabo el equipo que queda en primer lugar no necesariamente es un equipo que lo hizo perfecto, o sea, que no tiene errores. Al fin y al cabo, ¿qué puede hacer el orador para que la próxima vez que los adjudiques te sea más seguro decir que quedan en primer lugar? O puedes ignorar completamente esta pregunta y simplemente ver tal vez fallas que tuvo el orador independientemente del resultado para darle como recomendación. Independientemente de que quede primero o segundo, a veces puede que deje huecos argumentativos, a veces puede que cometa ciertas fallas dentro de su estrategia como orador. Entonces, independientemente del resultado, también pueden ver en general qué errores notan en el orador y incluirlos en la retroalimentación. Pero lo tercero, ¿qué resaltaría para que el orador siga haciendo? ¿A qué me refiero con esto? O sea, lo contrario a los errores, tipo, ¿qué hizo bien que ustedes creen que debería seguir manteniendo para beneficiarlo? Por ejemplo, hay oradores que lo que hacen es que tienen un muy buen orden en sus discursos y eso hace que los discursos sean fáciles de seguir y por ende fácil de entender qué es todo lo que están diciendo. Si el orador me pide feedback personal, yo le puedo decir, mira, mantén ese orden porque tus discursos son muy fáciles de entender y eso beneficia mucho a tu equipo. Y eso con lo mismo, cualquier cosa que ustedes sientan que el orador hizo para que ustedes le den crédito al equipo y que probablemente quedará bien en el debate, cualquier cosa así, que ustedes digan, síguelo haciendo y mientras lo sigas haciendo, probablemente nadie te detenga en el torneo. O sea, tal vez no tan así, pero te va a ir bien. O segundo, perdón, cuarto y último, ¿qué errores está cometiendo constantemente? Este es un poquito dependiente de que tal vez lo juzguen múltiples veces, pero digamos que juzgan a un equipo en ronda 1 y el primer ministro comete el error de que no toma puntos de información y eso afecta como que el engage que tiene con los equipos de oposición. Y digamos que lo juzgan de nuevo en ronda 5 y el orador sigue sin tomar puntos de información. Ustedes también pueden dar cierto feedback personal basado en ciertas cosas que ustedes vean como que constantes dentro de las rondas y decirle, mira, te juzgué en ronda 1, no tomaste puntos de información, eso afectó a tu equipo porque no hicieron engage con las oposiciones y en ronda 5 nuevamente no tomaste puntos de información y los volvió a afectar. O sea, a veces no tengan miedo de ir a rondas anteriores y ver si sucede alguna constante que esté afectando al orador y al equipo. Y de una le estás señalando un error del cual tal vez no son conscientes, pero que están repitiendo. Y por ende pues los afecta mucho, como les digo. Entonces, pero como les digo, todo constructivo. Tú le dices, mira, estás cometiendo este error, pero te recomiendo que implementes esta solución para poder tal vez mitigarlo, que sea un poquito. Porque al igual que el feedback general, el feedback personal no es simplemente decir, hiciste esto bien, chévere, o hiciste esto mal, lástima. Es, hiciste esto bien, te recomiendo seguir haciéndolo, o puedes hasta hacer esto para hacerlo mejor, o hiciste esto mal y te recomiendo que hagas esto para cubrir dicho error. El principio entonces en cualquier tipo de feedback es que sea más allá de persuasivo, que los equipos se vean convencidos de lo que tú estás diciendo
es que también sean constructivos, que se vayan con recomendaciones y se vayan con conocimiento que puedan implementar en el futuro para realmente mejorar de esa ronda. Entonces, es importante que tomen en cuenta eso y como les digo, tanto como chair, pues principal, o panelista o trainee, nos podemos ver en la situación en la que tenemos que dar feedback, entonces es muy importante que tomemos en cuenta esto. Y eso sería todo por el PPT. Simplemente vamos a hablar rapidito de la tabla de Atenas. Mientras comparto la tabla de Atenas, ¿existe alguna duda de todo lo que comentamos en el PPT? No. Listo. Aquí está. Voy a compartir pantalla otra vez. Creo que no hay dudas. Entonces, si se vio el PPT, voy a asumir que se ve aquí la tabla de Atenas. Miren, en resumen, a diferencia de la tabla de Varsovia, que está aquí arriba, que fue la que vieron con Apiel, la tabla de Atenas va del 1 al 10, no del 50 al 100. Muy resumido, ¿en qué se basa la tabla de Atenas? En estos tres criterios. Precisión. ¿Qué tan atingente al debate es el razonamiento que da el juez, ya sea principal, trainee o panelista? Segundo, razonamiento y justificación, en el sentido de si tiene sentido lo que está diciendo. Es muy diferente que yo diga alta de gobierno gana porque yo quiero, por más que sea preciso, o sea, aunque todos piensen que alta de gobierno gana, no tiene sentido esto que yo digo, a que yo diga alta de gobierno gana porque y doy razones lógicas, digamos. Y lo último es discusión. Discusión es qué tan productivos y qué tanto aportan en la discusión de la deliberación. Por eso es que yo hacía mucho énfasis en cómo podemos ser productivos con nuestro contenido y nuestros aportes dentro de la deliberación, porque al fin y al cabo es un criterio que se nos evalúa durante el debate y con el que se nos puntúa. ¿Cómo entonces se divide y consideraciones que deben tener pues, para la tabla de Atenas? Lo primero es que al fin y al cabo aquí se les hace como que un resumen, tipo que sí, promedio, sobre el promedio, bien, bien, excelente y excepcional, pero tengan en cuenta que los rangos más bajos, pónganse el 2 y el 1, no son necesariamente jueces que cometen algunos errores o con los que no están necesariamente de acuerdo. O sea, si leemos un poquito la tabla de Atenas, podemos resaltar cosas como resultados significativamente inexactos que faltan completamente en identificar más de una posición, más de una de las posiciones evidentes, perdón. O si nos vamos a razonamiento, poco o nulo esfuerzo por justificar la decisión. ¿Por qué les comento esto? Porque por más que no estemos de acuerdo con el juez principal, la tabla va más hacia el hecho de qué tanto creemos que aportó en la deliberación, qué tanto creemos que justificó su resultado. Entonces puede que yo no esté de acuerdo con el juez principal, pero puede ser que en realidad sí haya justificado bien su resultado. Entonces el hecho de que yo no vea el debate igual no significa que yo le vaya a poner un 2 o un 1. Si él en realidad justificó bien su resultado, pero no me haya convencido del todo porque tuvo algunas fallas, probablemente tenga un 8 o un 7. Porque si pueden ver, el 7 es justificaciones generalmente bien sustentadas, evidenciadas a través de explicaciones bien definidas, pero ocasionalmente se presentan presunciones menores, sesgos personales al juzgar o falta de claridad menor en algunas comparativas entre equipos. O sea, esta explicación se puede adaptar un poco mejor a lo que tal vez pase. Que lo explicó bien, pero le faltó tal vez un poquito para convencer, pero no necesariamente fue una mala explicación como juez. Entonces no se vean sesgados por el resultado final del debate, sino por, al fin y al cabo, el desempeño que tuvo el juez independientemente de lo que sucedió, ¿sí? Y al mismo tiempo los resultados muy altos como el 10 y el 9 son
como dice la tabla, excepcional. O sea, al fin y al cabo, si resaltamos el tema del razonamiento, es justificación extremadamente bien sustentada, evidenciada a través de explicaciones presentadas, sin fallas o casi sin fallas. O sea, tengan en cuenta también no sobrepuntuar como juez. Si ustedes creen que un juez lo hizo bien y ustedes estaban de acuerdo, tampoco le pongan un 10, porque si creen que tuvo algunas cosillas que pudo hacer mejor, un 10 no necesariamente refleja su puntaje, sino lo mismo, tal vez lo refleja un 8 o si lo hizo muy bien un 9. Pero un 10 es para pues cosas muy, muy como que excepcionales, como dice la tabla. Entonces yo les recomiendo muchísimo que antes del torneo se lean toda la tabla y para que así entiendan bien como que ya igual les hablé un poquito de los criterios en general que se toman en cuenta, pero es súper importante que le den una leída para pues saberlo más a detalle. Último punto sobre la puntuación. ¿Quién puntúa a quién? Porque sí, ya sabemos que el panel puntúa a las personas oradoras, pero ¿cómo nos puntuamos entre jueces? El juez principal tiene que puntuar a cada persona del panel por separado. O sea, el panel no tiene un puntaje en general. Puede que el panelista 1 tenga un 10 y puede que el panelista 2 tenga un 4. Es muy probable. También puede que tengan puntajes muy similares. Puede que el panelista 1 tenga un 8 y el panelista 2 tenga un 7 o un 8 también. Y también puntúa a los trainees bajo el mismo criterio. Pero ¿cómo funciona hacia el otro lado? Los panelistas solamente puntúan al juez principal. No puntúan al otro panelista, no puntúan al trainee, solamente puntúan al juez principal, tomando en cuenta estos criterios que acabamos de discutir. Por eso es que tienen que estar súper atentos a todo lo que hace el juez principal durante la deliberación para poder realizar la puntuación más justa o adecuada a lo que sucedió en el debate posible. ¿A quién puntúa el trainee? El trainee no puntúa a nadie. El trainee no se tiene que preocupar por subir feedback. Así que sí, hasta ahí. Les recuerdo, juez principal puntúa a todo el mundo por separado, panelistas puntúan a la persona principal y la persona practicante no puntúa a nadie. Súper importante que sean responsables con las puntuaciones que suben, porque al igual que los equipos dan feedback del juez principal y lo puntúan también valoramos muchísimo en todos los torneos de Parlamento Británico. Voy a parar de compartir porque esa tabla igual se las estaremos pasando eventualmente. En todo torneo de Parlamento Británico pues valoramos también la opinión que tienen los jueces de lo que sucedió en la deliberación. Si sienten que un juez principal manejó muy mal la deliberación, si sienten que un juez principal no fue muy razonable con sus criterios, eso también se valora y lo tienen que reflejar en su feedback. Pero si no lo puntúan y no lo reflejan, probablemente nosotros no podamos actuar de acuerdo al feedback que ustedes suben de los jueces, ¿sí? Entonces solo es para que tengan en cuenta eso. Y eso sería todo por lo menos por el contenido del taller.